Al chile. Mis amigos, soy Meme Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picar. Vamos a entrar, y yo le agradezco muchísimo a Citlali Hernández, secretaria general de Morena, que nos acompaña el día de hoy, porque ha generado mucha espuma el asunto de algunas impugnaciones que están haciendo quienes intentaran ser candidatos de Morena a ciertas gubernaturas. Hablemos, por ejemplo, el caso Oaxaca, el caso Durango, del que ayer hablábamos, que se me hace bastante irónico, pero bueno, y el caso también de es Durango, Tamaulipas. Cara, ya se me fue el otro. Ahorita me acuerdo, usted no se preocupe. Durango, Tamaulipas y Oaxaca, ya me acordé. Pero bueno, vamos a platicar con Citlali Hernández y yo, le repito, le agradezco muchísimo que esté con nosotros esta noche. Mi querida Citlali, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Meme, qué gusto saludarte y qué gusto escucharte también. Un gusto estar acá. No, hombre, yo encantada de tenerte por aquí. Mi querida Citlali, empiezo preguntándote, ¿cómo ves este asunto, esta interna de Morena para las candidaturas 2022 a las gubernaturas de los estados? ¿Vienen impugnaciones? ¿Esperaban las impugnaciones después del proceso? Mira, en el pasado, sin duda, Morena tiene el reto al futuro inmediato o al mediano plazo de mejorar sus procesos internos de selección, porque sin duda Morena ha crecido mucho. Llegó un momento en la primera etapa del partido en la que pues los conflictos internos no existían, que incluso nos costaba trabajo buscar candidatos. Hoy, por supuesto, tienes aspirantes legítimos, a fundadores, a quienes se van sumando y tienen potencial, y a sopilotes, que yo siempre lo he dicho que oportunistas buscan entrar a Morena. Entonces hoy hay muchísimos aspirantes. En el pasado proceso tuvimos cerca de 5,000 impugnaciones, y creo que es natural hasta cierto punto, pues que en este proceso tan abierto, donde entran además, se inscriben muchísimas personas, pues se inconformen quienes no pasan, digamos, hasta el final, o quienes al final no son los candidatas. Sí lo esperábamos de alguna manera por la tendencia que venía desde la elección pasada, pero la realidad es que yo en lo personal pues no creí que fuera, digamos, a darse la inconformidad tal como hoy existe en el caso de Oaxaca, de Durango y un poco también de Tamaulipas, como bien lo mencionabas. Y bueno, pues ha sido un proceso diferente, mucho más abierto, creo yo, con más tiempo de procesar, con más tiempo de transparentar la ruta de selección. Pero bueno, sin duda, también los compañeros y compañeras que hoy están inconformes, pues tienen su derecho y sus argumentos legítimos. Habrá también quienes siempre pues busquen pues inconformarse a pesar de haber aceptado las reglas iniciales, y bueno, vamos a ver qué pasa en esto, porque sin duda pues ha venido, digamos, procesándose y desarrollándose esta selección de una manera, pues por lo menos con más tiempo de procesamiento. Y bueno, vamos a ver qué pasa en estas impugnaciones, que insisto, tienen todo el legítimo derecho los compañeros y compañeras de hacerlas, sobre todo porque nos enfrentamos a un reto, Meme. Tenemos la obligación y la convicción de por lo menos tener 3 candidatos y 3 candidatas. Y por una lógica histórica en la que las mujeres hemos tenido menos posibilidad de participar en el ámbito público y hemos estado menos tiempo en la proyección pública política, pues evidentemente las compañeras participantes en algunos estados tienen menos posicionamiento que los hombres. Es, digamos, lamentablemente, pues entendible por el letargo histórico en el que hemos estado en participación política las mujeres. Sin embargo, pues ahí estaba el reto, digamos, cómo fomentar o cómo garantizar que tuviéramos 3 candidatas mujeres, e incluso generar la posibilidad de tener más compañeras encabezando las candidaturas. Y creo que es ahí donde está el punto de no acuerdo. Es decir, en el caso de Durango, pues evidentemente el compañero, el senador Enríquez, fue quien ganó la encuesta, o la empató con el senador Gonzalo Yáñez del PT.
Sin embargo, en Durango se decidió que fuera una mujer la candidata, y por eso, digamos, legítimamente el senador puede decir, pues yo la gané, ¿no? Aunque el género no le favoreció a él en ese estado, y siempre pusimos sobre la mesa que era un tema complejo, que íbamos a definir un criterio, que no era garantía el que estuvieran los hombres más posicionados, de que quedaran hombres, porque necesitábamos y queríamos candidatas mujeres, y yo creo que es ahí donde la cosa se ha complicado. Ahorita quiero entrar brevemente a los casos particulares de Oaxaca y Durango, porque pareciera que las inconformidades que surgen en este caso en Oaxaca, de Susana Harp, y en el caso de Durango, del senador Enríquez, surgen porque de forma natural se habría dado la paridad si hubiera quedado Susana en Oaxaca y él en Durango, y que parece, lo que están dando a entender con cada una de sus impugnaciones, es que hubo negociaciones. Y quiero entrar directamente al grano porque es el motivo por el cual te busco. Sí. Llegar unos documentos que también se filtran en la prensa. Son estos. Estos documentos, ahorita me dirás si son ciertos o no, que es el motivo para saber. En donde, pues, están diciendo, son documentos que traen fecha del 18, antes de que se revelaran los resultados. Aquí vienen con fecha del 18 de diciembre, y resuelven que en el caso, por ejemplo, de Oaxaca, Salomón Jara es el único candidato con registro aprobado, y le resuelven que podría ya llevar a cabo actos de precampaña en su calidad jurídica de precandidato único, con la finalidad de ser ratificado por la Comisión Nacional de Elecciones como candidato a gobernador en el estado de Oaxaca para el proceso 2021-2022. Dentro de estas impugnaciones entra el caso de Tamaulipas, que es un documento que a mí no me llega, que publica Maqui Ortiz, que trae lo mismo, solamente que el de Maqui trae fecha del 21 de diciembre, o sea, días antes de que se publicaran los resultados y que se negociara. Este documento en particular no trae tu firma, pero sí trae la firma de otros compañeros, y exactamente igual está el documento que me comparten para el caso de Durango. Entonces, yo por eso te pregunto, ¿hubo dedazo? ¿Este documento es cierto? ¿No es cierto? ¿Qué pasa con esto? Mira, como lo anunció el propio presidente del partido, se realizaron encuestas para definir quiénes coordinarían los trabajos organizativos en estos 6 estados donde tenemos elecciones. Se habló previamente con los aspirantes, tú recordarás, y el auditorio que nos escucha y nos observa, que emitimos la convocatoria, la emite la Comisión Nacional de Elecciones a través del Comité Ejecutivo Nacional, se notifica al Consejo Nacional también, y a raíz de eso se empezaron a inscribir varias aspirantes, hombres y mujeres. Esta vez, a diferencia del proceso pasado, que no nos dio tiempo, se le pidió opinión de 2 hombres y 2 mujeres a los consejos estatales, donde hay quórum todavía, porque tiene 6 años que no hemos renovado estos órganos internos, y al Consejo Nacional. A raíz de eso se hace, digamos, una primera selección de los que nuestros órganos internos votaron o manifestaron que tenían sí o sí que encuestarse. Y luego el propio presidente del partido, creo que ya lo ha anunciado también en su momento, se tomó la decisión en la Comisión de Elecciones, justamente por las posibles inconformidades, de, bueno, hacer una primera encuesta con todos los aspirantes de cada estado para ver a los más posicionados. Entonces ya teníamos a los que había elegido los consejos estatales o el Consejo Nacional, y de las encuestas que hicimos en cada estado con todos los aspirantes, sacamos a los hombres y mujeres más posicionados. De esos, digamos, finalistas, se decidió, bueno, se realizó otra encuesta, una con nuestro órgano interno, que es la Comisión Nacional de Encuestas, y otras 3 espejos. Como bien también el presidente del partido anunció a través de varias transmisiones en vivo, pues se fue dando a conocer. Yo te puedo compartir con total transparencia que, al igual que yo, los demás integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones y los aspirantes, pues conocimos los resultados de estas encuestas al mismo tiempo que los aspirantes, en estas reuniones que cada corte de reunión hicimos una transmisión en vivo, donde el propio presidente
del partido anunció al hombre y la mujer más posicionada de cada estado. Me parece que hasta ahí todo estaba, digamos, claro, transparente, con alta satisfacción de los aspirantes en cuestión de la transparencia, el tiempo que se le dedicó a la explicación de cada encuesta, tanto del órgano interno como de las espejo. Y después, que creo que es ahí donde, insisto, está el punto de la disyuntiva o la duda sobre algunos. Después se decidió en la Comisión Nacional de Elecciones un criterio para determinar el género. Un criterio que al final somos 5 integrantes. Creo que había varios posibles criterios. Yo en su momento propuse otro. Sin embargo, bueno, se aprobó un criterio. Ese criterio se le dio a conocer a los aspirantes. Todos los aspirantes de todos los estados manifestaron estar a favor y conformes con la decisión final. La única que de manera sincera y franca sobre la mesa dijo: no estoy de acuerdo con el criterio porque no se está favoreciendo la participación de las mujeres, fue la compañera Susana Harp. Pero de ahí en fuera, digamos, todos los aspirantes o los finalistas, cuando ya se les explicó el criterio y la decisión final de la Comisión de Elecciones, pues dijeron estar de acuerdo. Este documento que ha hecho mucho ruido, desconozco, francamente, si sea real, si no. No está mi firma por una sencilla razón. En la Comisión de Elecciones, pues estamos auxiliados por un órgano jurídico que fundamentalmente depende de la presidencia del partido. Y como te decía hace rato, tuvimos cerca de 5,000 impugnaciones en el pasado proceso, y a veces hay que estar contestando constantemente requerimientos o documentos, y digamos, pues este órgano tiene nuestras firmas electrónicas para facilitar cuando estamos fuera de la ciudad. Algunos de los integrantes es de Puebla, otra es de Guerrero, y digamos, se ha facultado según el documento, pues para nuestra firma. En mi caso, yo he pedido pues tener un poco más de tiempo para revisar los documentos y poder establecer mi firma, no por falta de confianza, sino por un tema natural, de que yo sé que todas las decisiones que tomamos y que plasmamos nuestra firma, pues tiene su impacto al interior y exterior del partido. Y bueno, desconozco quién haya realizado este documento, por qué se haya publicado, si sea real, si no sea real, si las firmas, porque también es muy fácil copiar, digamos, las imágenes, como en algún momento han fluido documentos con nuestras firmas y hemos estado incluso diciendo que son falsos, que en el pasado proceso se veía que cortaban y pegaban parte de la parte de las firmas. Y la realidad es que, pues, sin duda, tener un documento con fechas antes de la decisión, antes de estas reuniones que te comento, pues por supuesto genera dudas para los aspirantes, para las y los aspirantes que se quedaron inconformes. Sin embargo, reitero, todo el acceso al sistema, el acceso, la elaboración final de los documentos está en manos de un equipo pues que acompaña a la presidencia del partido. Y bueno, pues estaremos, espero, pronto sesionando en la Comisión Nacional de Elecciones, justamente para saber qué pasó, si fue un error, si alguien adelantó realizar el machote del dictamen y ya no le cambió después la fecha. No lo sé, la realidad es que mentiría si te doy otra respuesta. Desconozco y también me inquieta que existieran estos documentos. Y en ese sentido yo creo, y eso también lo pienso fraternamente, que nuestros compañeros, más que litigar en medios, más que azuzar públicamente, deberían pedir una reunión en la Comisión de Elecciones para tratar de ver qué pasó con estos documentos y para tratar de escuchar sus inconformidades, insisto, porque tuvimos reuniones con todas y todos
y porque la única que manifestó no estar de acuerdo y que avisó que iba a manifestar por las vías consecuentes este desacuerdo con el criterio de paridad fue la senadora Susana Harp, y de ahí en fuera los demás aspirantes aceptaron, felicitaron incluso a quienes estaban, pues eran los finalistas o los que nombramos como coordinadores de organización de los comités de defensa de la 4T. Entonces no sé si después, en todo el contexto y en toda esta coyuntura tan acelerada que vivimos de repente en la 4T, donde los ánimos se calientan, pues haya quienes estén escuchando algunas voces y por eso es que estén, digamos, litigando este tema interno en la vida pública. También es cierto que nosotros mismos hemos hecho mucha apertura y mucha vida pública de nuestros procesos internos, pero bueno, es hasta ahora lo que te puedo comentar, Meme. Ya espero que pronto pasó Navidad y demás, y espero que pronto estemos sesionando la comisión de elecciones para saber qué pasó con estos documentos, para saber si son reales, si no, quién los subió a la página, por qué nosotros conocemos el resultado un día, igual que los aspirantes, y por qué existe un documento con otra fecha. Yo pienso que fue un error del equipo técnico jurídico, espero que así haya sido, porque si no, pues por supuesto entiendo la alerta, la inconformidad de quienes están cuestionando tener un documento con nombres antes incluso de que se les citara y se les diera a conocer los resultados a las y los aspirantes. Aquí te comparto lo que pone hace 10 horas Maqui Ortiz, en donde dice que entraron a la página de Morena y vieron que los nombramientos se habrían hecho antes de la reunión donde se iba a decidir las candidaturas, que luego se habrían dado cuenta y la tumbaron y captan ese momento. Y sube aquí un video que en realidad lo único que muestra es cómo entran a la página de Morena y cómo entran a descargar cada uno de estos documentos que justamente te estaba mencionando. Claro. Digo, a mí me queda perfectamente claro que los documentos ahí están, porque ya está, aquí nos enseña, aquí tiene el de Tamaulipas, que ese sí cuenta con tu firma, como también el de Aguascalientes. Y también me queda perfectamente claro que es un machote, porque en todos se refiere a precandidata, ¿no? Habla exactamente el mismo género, refiriéndose a una mujer, cuando el candidato que ponen es hombre. El problema es justamente el tema de la fecha. Dices, desconoces si se cambió o si ya existía previamente, y eso es lo que está generando muchas dudas, porque es el caso de Tamaulipas, es el caso ya también de Durango y es el caso también ya de Oaxaca, en donde incluso las audiencias, digo, aquí lo he leído en varios comentarios, no están muy conformes con esas decisiones o con los resultados de las encuestas. Y por eso te pregunto, Citlali, entrados justamente en estos candidatos, en el caso del doctor Enríquez en Durango, pues él era de Movimiento Ciudadano. En 2010, él hizo campaña, entró al Senado por Movimiento Ciudadano. En 2018 le levanta a la mano a Ricardo Anaya y después se cambia a Morena. Hay mucha gente que, pues eso dicen, bueno, ¿viene otra Lili Telles, acaso? En el caso de Maqui Ortiz, pues más o menos andamos en las mismas, panista, y entra Morena, y no tiene mucho que se separa, entra Morena y aspira a la gubernatura. Entonces, la pregunta que hace la gente es, ¿acaso no hay perfiles en Morena que sean de Morena? ¿Es necesario recurrir a este tipo de perfiles que en el pasado habrían sido opositores al proyecto de nación para ganar una elección? Mira, mi posición ha sido pública y privada, conocida y la misma. Yo estoy convencida de que Morena necesita fortalecer a sus cuadros, sus bases, que necesitamos seguir fortaleciendo la formación política, que necesitamos que nuestra militancia se sienta parte, incluida y valorada de estos procesos. Perdón, que también pues hay aspirantes que vienen de otros proyectos políticos y que no necesariamente tampoco, hay algunos que han hablado contra el presidente, que han luchado contra el proyecto de transformación democrático que hace años ha impulsado el pueblo de México. Hay quienes han robado, han mentido y han traicionado, y bueno, eso me parece que tendría que ser indiscutible que no entraran. También siempre lo he dicho,
habemos por lo menos dos grandes visiones dentro del partido, una que nos nombran más, nos acusan de radicales, de sectarios, de puros, lo que sea, ¿no? Los duros, pero la realidad es que yo sí creo que tenemos que cuidar el partido y el movimiento, sencillamente porque cuando el propio presidente lo dice, cuando le sale carnita al hueso, pues todo el mundo quiere morderle. Entonces, a quienes hemos estado desde el origen de Morena, sabemos lo difícil que ha sido construirlo y sabemos también lo difícil que era a veces encontrar candidatas y candidatos. Es más, algunos de los que se han ido acercando o han querido aspirar a candidaturas en los últimos años fueron personajes que se les buscó en su momento y como no veían posibilidades electorales, no aceptaron ser candidatas o candidatos. Sin embargo, también creo que hay quienes se han ido convenciendo, quienes no tienen un historial negativo, sino al contrario, han tenido una vocación de servicio y no necesariamente la hicieron, digamos, en la izquierda o la hicieron en Morena, pero que no tienen mala imagen, incluso que nuestra propia militancia respalda. Entonces, por eso es que es tan complejo este proceso de selección de candidaturas. Uno, porque tenemos esa pluralidad, esa amplia gama. Los fundadores, los militantes, los liderazgos, los dirigentes posicionados, los no posicionados, que a veces es a lo mejor injusto de estos procesos que se miden a través de encuestas. Es decir, pues cuando tú eres militante y entregas el periódico Regeneración y tocas casa por casa, pues no vas diciendo, hola, soy Citlali Hernández, le dejo el periódico. Dices, hola, vengo de Morena, le dejo un periódico, y empiezas, digamos, a hacer la labor de conciencia. Y a veces quienes tienen más posibilidades de posicionarse, pues son probablemente quienes hacen la política un poco menos artesanal, ¿no? Entonces tenemos esa pluralidad que integra hoy Morena. Tenemos 3 métodos estatutarios de selección de candidaturas, que en su momento en el Congreso Nacional de Morena, que es donde se pueden modificar los estatutos, seguramente será una de las discusiones, cómo mejorar estos procesos, porque hay 3 métodos. El consenso, yo fui candidata a diputada local en 2015 por consenso, es muy difícil ver del pasado proceso, por ejemplo, el único consenso que tuvimos fue el de la candidatura al gobierno de Sonora con Durazo. De ahí en fuera todo lo demás se fue a encuesta. Entonces el consenso, la encuesta y a través de asambleas distritales y después sorteo o insaculación para los cargos de representación proporcional. Son los 3 métodos estatutarios. Pueden gustarnos o no, pueden estar hoy vigentes o no, pero la realidad es que ese es el método estatutario. Entonces ahí nos enfrentamos a una primera decisión compleja. Luego, a mí me parece que en la selección de quienes permitimos ser encuestados, pues hay distintas ópticas. Insisto, hay quienes se los acusa de sectarios, de radicales, de puros, por ponerle peros. Por ejemplo, yo también hice pública mi manifestación o mi inconformidad o mi disgusto de que Manuel Espino subiera una foto que, digamos, a lo mejor pecamos de lo que sea, pero pues que sí suele ofender cuando ves a alguien vinculado al Yunque, afiliándose a Morena, con su chaleco de Morena, como si eso ya te hiciera militante, y diciendo yo voy por la gubernatura, ¿no? Ese tipo de perfiles, desde mi óptica, está bien si se suman y si quieren ayudar al proceso de transformación, pero si es legítima sus ganas de ayudar, pues que lo ayuden sin protagonismos, no buscando tener un puesto, un cargo, una candidatura. Sin embargo, también hay visiones dentro del partido que sostienen que está muy bien, que hay que sumar, que es importante, etcétera. Entonces, estas dos visiones hoy están dentro de Morena. De manera natural existen, somos un partido con 7 años de vida, no han logrado conciliar, digamos, encontrar los puntos medios a veces en la toma de decisiones, y ahí tenemos un segundo punto complejo, ¿no? Es decir, la encuesta como un método estatutario al que estamos obligados, que puede ser excluyente para algunos perfiles que no necesariamente están tan posicionados, el filtro entre las visiones de quienes sí o no son encuestados, y luego, bueno, la manera en la que se puedan procesar hacia adelante. Yo creo que en el pasado proceso, además de errores, contradicciones que se pudieron haber cometido, faltó tiempo para procesar
porque también esa es la otra, Meme, que tenemos una batalla abierta por la nación, el país se sigue transformando, regresa el viejo régimen, y como vemos, si regresaran casi con tintes neofascistas, entonces hay una disputa abierta por el proyecto de nación. Además de esa disputa abierta, al interior de la Cuarta Transformación, tú hace rato estabas hablando de uno de los últimos temas en boga de la Cuarta Transformación. Alrededor de la Cuarta Transformación también existen distintas visiones del proyecto. Creo que también es natural, pero necesitamos tener mucha claridad, mucha firmeza, mucha consistencia y un cierre de filas muy claro hacia dónde debe ir el proyecto. Y al interior del partido también, por el abandono que hubo después del 2018, pues hay una serie de tensiones que se tienen que resolver para la mejor toma de decisiones. Entonces, tenemos una batalla electoral que no es nuestro fin, pero sin duda nuestro método de lucha es el pacífico, democrático, electoral y pasa por las elecciones. Tenemos una batalla electoral el próximo año con 6 gubernaturas, 5 con alta posibilidad de ganar, una después del conflicto interno que hay en Aguascalientes en el PAN, y después también de la fuerza que vemos que también tiene la Cuarta Transformación en el estado, pues también podríamos, y vemos altas posibilidades, no con las grandes altas que otros estados, pero también Aguascalientes se puede disputar, y eso en términos del proyecto, pues son 6 gubernaturas más que acompañen al presidente, que acompañen y digamos, pues sean un complemento de la política social, de las políticas del gobierno federal, y eso, digamos, por supuesto que haría avanzar al proyecto de nación de tal manera que lleguemos a los próximos años prácticamente con más de la mitad del país gobernando. Eso, por supuesto, implica una responsabilidad, porque el juicio será doble o triple, implica tener perfiles que sí sirvan al proyecto, que sí sean leales a la gente, a la 4T, al presidente, que sí entiendan de qué va la 4T, de austeridad, de combate a la corrupción, de política social, etcétera, etcétera. Y bueno, por supuesto que eso es complejo, pero bueno, hay una serie de reglas que se han definido en el partido, hay quienes las aceptaron, hay estas legítimas dudas que tú planteas, sobre todo por este tema del documento, ¿no? Que por supuesto alerta, porque también te cuento que digamos, el documento que a nosotros se nos manda como una propuesta, ni siquiera tenía fecha. Es decir, así como cuando haces un machote y le pones XX en vez de la fecha, así estaba. Entonces, si ese documento que se nos enseña a nosotros para firmar se nos presenta después de todas estas reuniones que te comento y que fueron públicas, pues desconcierta un poco que haya otro documento que sí tenía fecha, que la tenía antes y que se subiera a la página. Sin embargo, me parece que lo que es urgente en términos estratégicos es resolver lo que haya que resolver, hablar con los aspirantes inconformes en el seno de la Comisión Nacional de Elecciones, definir ya una ruta única, cerrar filas y estar listos para la batalla del próximo año, que además hay varias batallas, además de la electoral, ¿no? La discusión de la reforma eléctrica, el tema de la revocación o ratificación de mandato, ir generando las condiciones que tenemos en nuestra proyección con este tema de la afiliación, cambiar de dirigencias el próximo año para ya no tener que estar también como lidiando en la concentración de la toma de decisiones en un par de personas, sino tener más orden en nuestras dirigencias estatales, nuestros consejos estatales, incluso municipales. Entonces, bueno, el próximo año se augura de trabajo rudo, de muchos retos, y por eso tenemos que aprender en Morena a resolver los problemas internos de la mejor manera, y también a que todas las visiones que hay en Morena entiendan que tampoco podemos pasarnos de listos en las tomas de decisiones tan importantes como estas, porque es ahí donde, por más voluntades que existan de muchos de nosotros, si hay algún error u omisión, con dolo o con descuido, pues por supuesto que nos complica, se le meten bolitas al engrudo, ¿no? Y es ahí donde creo que legítimamente hay cuestionamientos, no solo de los aspirantes, conozco los documentos que dices justo porque pues en los chats de Morena fluyen y la militancia nos pregunta y nos buscan.
Entonces, bueno, yo espero que se resuelva de la mejor manera en los próximos días, en las próximas semanas, y si hay que corregir, pues, y si hay voluntad de corregir, pues que se tenga que corregir lo que se tenga que corregir. No depende de mí, soy una de 5 integrantes de la Comisión de Elecciones y una de 21 integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, pero bueno, con total transparencia yo te comparto esto, Meme, y espero que esto pues termine en el mejor puerto del que hoy están como agitadas las aguas. Por último, te pregunto, si Claudia, te agradezco mucho que nos acompañaras. ¿Crees que existe la posibilidad de que los hubieran chamaqueado, algunos de ustedes? Que alguien hubiera dicho, por aquí meto mis documentos y aquí les paso otro para que aprueben, que hubiera, y no hablo de ti, hablo de otras personas dentro del partido, de otros intereses, que hubieran metido mano. ¿Existe esa posibilidad? Mira, yo creo que así como chamaquear en los documentos, no, porque vimos todo el proceso. O sea, más que en los documentos pudiera ser en algunos otros puntos ciegos, digamos. Pero acompañamos nosotros todo el proceso con los aspirantes en términos de los resultados de la encuesta, hicimos público el hombre y la mujer más posicionada de cada estado, etcétera. Se estableció un criterio, ahí hubo distintas propuestas sobre la mesa, al final se definió un criterio, y ya, digamos, todo esto fue en el mismo espacio, en el mismo tiempo, en el mismo lugar, con la comisión de elecciones, con los aspirantes, y esas al final, terminamos a las 5 de la mañana, ese día, que se le informa a todos los aspirantes cómo se estableció este criterio y cuál era la decisión final. Es decir, los documentos derivados de esas reuniones tendrían que tener nombres y apellidos muy puntuales. Eso creo que, digamos, no pudiera haber ahí, digamos, algún margen de maniobra. En la posibilidad de otras cosas, previo a eso, pudiera ser, yo quisiera creer que no, quisiera pensar que estamos en la construcción y consolidación de una nueva etapa en Morena. Creo que necesitamos fortalecer la toma de decisiones y su legitimidad por el bien de Morena, por el bien de la vida interna, y porque al final, digamos, la desconfianza siempre existe en el aire cuando haces política, pero me parece que tenemos que aminorar las desconfianzas en la toma de decisiones, porque podemos estar de acuerdo o no, y podemos argumentar por qué sí o por qué no una decisión, pero desconfiar a tal grado en el que de repente existe en la toma de decisiones, me parece que no es algo que necesitamos en Morena y que sin duda tenemos que corregir. Yo he sido crítica fuera, mucho más dentro que fuera, porque me parece que es importante que todos estos procesos tengan la mayor legitimidad posible. Creo que el criterio pudo haber sido mejor, el criterio para la paridad. Sin embargo, bueno, ahí está, y habrá que ver que tengan que responder a quienes les tocaba la publicación de esos documentos, por qué hay documentos publicados, si es que así fuera el caso, antes de ese día que nos reunimos. Yo creo que, te digo, el mismo lugar, el mismo tiempo, el mismo espacio donde se tomaron todas estas decisiones, pero pudiera ser que antes había ya como una proyección de cómo podrían quedar las cosas. No lo sé, no quisiera, la verdad, especular, pero creo que sí tiene que haber respuestas sobre este documento. ¿Cuándo llegarían esas respuestas? ¿Cuándo ustedes sesionan? Mira, no tenemos ahorita convocada. Yo espero que antes de que acabe el año, o que ya es cuestión de días, O sea, ya o la próxima semana, poder reunirnos la comisión de elecciones. Me parece que también habrá que escuchar a nuestros compañeros que están inconformes, y yo les pediría a ellos pues que nos busquen, que busquen una reunión con la comisión de elecciones para que ahí se establezcan las preguntas que hay que tener y las respuestas que se tengan que dar, para poder, digamos, el otro año estar en mejores condiciones de salir muy fuertes y unidos en cada estado y ganar, como todo indica, esas gubernaturas, y que haya tranquilidad también de que la vamos a ganar con las mejores personas.